Buenas tardes. A nombre de las y los integrantes de la Comisión de Salud les damos la más cordial bienvenida y vamos a continuar con los estudios y análisis de la Mesa Técnica en materia de salud mental. Atendiendo al orden del día, vamos a continuar con el estudio y el análisis de la iniciativa número 507. Es con carácter de decreto a efecto de reformar los artículos 214 y 217 de la Ley Estatal de Salud con la finalidad de implementar un programa de salud integral que atienda la salud de las personas que están diagnosticadas con cáncer. El promovente o iniciador es la diputada Rosa Isela Martínez Díaz del PAN. En este sentido, comentarles que dentro de la exposición de motivos se argumenta que la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua, a través del programa de cáncer en la mujer, informó que a nivel estatal hasta la semana 37 de este año se han atendido alrededor de 496 casos de cáncer de mama en mujeres y 2 en hombres. En este sentido, lo que pretende la iniciativa en referencia es que quienes padecen de esta enfermedad puedan acceder a tratamientos que busquen más allá de un bienestar físico, uno de carácter mental o psicológico. Por otro lado, un diagnóstico de cáncer de mama también puede conllevar a problemas más graves. Los investigadores estiman que entre el 20 y el 60% de las pacientes con este padecimiento experimentan síntomas de depresión que pueden dificultar aún más que las mujeres se adapten, participen óptimamente en actividades de tratamiento y aprovechen las fuentes de apoyo social que están disponibles. Ante tales circunstancias, es que terapias psicológicas y otras prácticas con el objeto de mejorar la salud mental resultan de gran ayuda para superar este tipo de padecimientos. Además, para poder manejar lo que es el estrés, la ansiedad y o la depresión, asimismo, contribuyen a mejorar las relaciones con su familia, amistades y con la sociedad en general. Generalmente, refiere la diputada iniciadora que la recuperación emocional puede llevar más tiempo que la recuperación física. Y es por esto que el tratamiento psicológico no debería terminar cuando finaliza el tratamiento médico, pues es de vital importancia que el acompañamiento de un psicólogo continúe aún después de superar esta enfermedad. Por ello también se busca que esto sea de manera integral, es decir, que la salud mental también ayude a quienes rodean a la mujer, es decir, su esposo, hijos o hijas, padres y demás amistades, que se espera se brinde un apoyo emocional y práctico. Por las razones previamente expuestas, es fundamental que la Ley Estatal de Salud proteja la salud mental de las y los pacientes que están pasando por un tratamiento que pretende erradicar alguno de los tipos de cánceres. Nos vamos a ir a la propuesta de decreto, a lo cual me voy a permitir dar lectura y posteriormente estaremos haciendo uso de la palabra a fin de recoger todo tipo de opiniones, observaciones o inquietudes en la materia. Decreto único, se adiciona un párrafo al artículo 214, se modifica la fracción primera y segunda y se adiciona la fracción tercera al artículo 217 de la Ley Estatal de Salud, quedando de la siguiente manera. Artículo 214. Los programas para la atención de cánceres mamario, cérvico, uterino y de próstata tienen como objeto la promoción, prevención, detección y tratamiento oportuno y especializado. Se procurará la gratuidad y permanencia de estos programas. Por lo que respecta al cáncer de mama, la Secretaría contará con un programa permanente de detección para efectuar estudios de mastografías gratuitas a la población no derechohabiente de servicios médicos de salud. Y aquí está la propuesta de reforma. Asimismo, la Secretaría deberá garantizar, por medio de un programa de salud integral, el tratamiento tanatológico, psicológico o en su caso psiquiátrico de la persona diagnosticada durante todo el proceso que conlleva dichos cánceres. Para tal efecto deberá incluirlo anualmente en su presupuesto conforme a lo establecido por el artículo 21 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua. Ahora bien, por lo que respecta al artículo 217, la propuesta versa en los siguientes términos. Para cumplir con las disposiciones anteriores, la Secretaría deberá, inciso A,
Tratándose del programa para la atención del cáncer de mama, fracción primera. Facilitar el acceso a mastografía y el estudio molecular genético de las personas con factores de riesgo y de acuerdo a la edad. Fracción segunda. Concientizar a las personas sobre la importancia de la autoexploración para la detección oportuna del cáncer de mama. Fracción tercera. Cuidar la salud mental de las personas diagnosticadas con cáncer de mama. No quisiera dejar desapercibido que en el marco del día de hoy que se conmemora la lucha contra el cáncer de mama, pues estamos abordando un tema de vital importancia y relevancia. En este sentido, me permito poner a consideración de esta mesa técnica sus observaciones o comentarios por lo que respecta a las propuestas de reforma de los artículos previamente leídos. Si alguien desea hacer uso de la palabra, adelante. De quienes nos acompañan físicamente aquí en la sala, ¿alguna observación, algún comentario sobre la propuesta? ¿Ven viable la propuesta que se acaba de comentar? Tengo nada más una consulta. Desde luego que para quienes somos mujeres y sabemos que el cáncer de mama es una causa de mortalidad todavía alto, no solamente en el mundo, sino también aquí en el estado. ¿Qué tan limitativo es? Porque nada más decir que las personas de cáncer de mama tengan atención en la salud mental. Existen muchos tipos de cáncer, ¿no? El de páncreas, el de la leucemia, bueno, una infinidad. Entonces, ¿por qué limitar que la salud mental nada más sea para las personas que sufren cáncer de mama y por qué no ponerlo, cuidar la salud mental de las personas diagnosticadas con cáncer? Porque entonces siento ahí que estamos excluyendo a otro sector de la población. Bueno, yo hablo desde una experiencia personal, tuve un familiar con cáncer de páncreas y es igual de lastimoso y de triste quienes pasamos por una situación de esas. Entonces, entiendo en este tema de la salud de la mujer, pero pues también siento que estaríamos discriminando a los demás pacientes, porque también hay niños y niñas que tienen otro tipo de cáncer. Entonces yo sometería a consideración el que sea cuidar la salud mental de las personas diagnosticadas con cáncer en general. Ok, por lo que respecta al propio artículo 217, ¿verdad? Muy bien. Claro que sí, aquí recogemos esta observación y propuesta. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Efectivamente, yo comparto el comentario aquí de la compañera. Además de que si nos remitimos a la garantía individual que se tiene en la Constitución, pues ahí habla del derecho a la salud y a un tratamiento integral, ¿verdad? Simplemente yo creo que lo que tenemos que hacer ya de una manera más específica, bueno, es gestionar que además del tratamiento médico, de los procedimientos quirúrgicos, quimioterapias, todo eso, una vez que quizás que haya un desenlace mortal o si no durante la enfermedad, bueno, acercarse, ¿verdad? Y gestionar todo ese tipo de apoyos psicológicos, toda la cuestión de salud mental. Pero al momento en que hablamos en la Constitución de la salud integral, pues aquí ya lo está contemplando. Es nomás cuestión de regularlo quizás y de especificarlo. Esa es mi opinión. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que desea hacer uso de la palabra? Si no es así, estaríamos entonces en posibilidad de continuar con el siguiente análisis que recae en la iniciativa número 648. Esta iniciativa, la promovente es la diputada Ivonne Salazar Morales del PRI. Es una iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar y adicionar el artículo 7 de la Ley de Salud Mental del Estado de Chihuahua en materia de internamiento de pacientes. Dentro de la exposición de motivos se argumenta que la mayoría de las personas creen no necesitar ningún apoyo profesional por el bienestar de su salud mental, de tal forma que muchos trastornos pasan desapercibidos por la mayoría de la población.
muchas veces en el internamiento en un centro de salud mental, ya que es común que en los centros de salud mental se internen personas con diversos padecimientos, por lo que consideramos que deberían tener áreas separadas atendiendo a la causa por la cual se encuentran internados. Lo anterior obedece a que es común que las personas con algún trastorno mental sean internadas junto con aquellas que están para lograr su reinserción social o incluso recibiendo algún tratamiento para alguna adicción. En atención a lo anterior, es oportuno que las autoridades de los centros de salud, tanto públicos y privados, establezcan medidas preventivas, ya que se presentan muchos abusos, particularmente contra aquellos pacientes que no tienen la capacidad de comprender los hechos que ocurren a su alrededor, o bien que no pueden resistirse a alguna agresión, por lo que es común que se presente violencia física o incluso violaciones de índole sexual. Es por ello que la diputada propone reformar y adicionar el artículo 7 de la Ley de Salud Mental del Estado a efecto de señalar que los internamientos deben hacerse en estricto apego a la norma oficial mexicana, la NOM 025. En este sentido, vamos a visualizar lo que es la propuesta de decreto para posteriormente hacer los comentarios y los análisis que den lugar. Primero, se reforma y adiciona el artículo 7 de la Ley de Salud Mental del Estado de Chihuahua para quedar redactados de la siguiente manera. Artículo 7. El internamiento es un mecanismo terapéutico, farmacológico y de terapias somáticas en el cual la persona usuaria es ingresada a una unidad de atención integral hospitalaria, médico-psiquiátrica o a una unidad de psiquiatría en hospital general, para recibir cuidados especializados con fines de diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. Y lo que observamos aquí en negritas es la propuesta de reforma. En estricto apego a los principios éticos, sociales, científicos y legales, así como a criterios contemplados en la presente ley, la norma oficial mexicana, la NOM 025, para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria, médico-psiquiátrica y demás normativa aplicable. Además, las instituciones de salud mental, sean públicas, sociales o privadas, deberán, fracción primera, abstenerse de todo tipo de discriminación sobre la base de la discapacidad, velando por la voluntad de la persona con trastorno mental prevalezca, atendiendo en todo momento al respeto de los derechos humanos de las personas internadas. Fracción segunda, evitar su aislamiento, permitiendo en todo momento la visita de sus familiares o persona que ejerza la legítima representación previa autorización del médico tratante. Fracción tercera, garantizar la confidencialidad de los datos de los pacientes. Fracción cuarta, contar con personal necesario, capacitado y especializado para proporcionar de manera eficiente atención integral médico-psiquiátrica de las personas con algún trastorno mental de acuerdo con la enfermedad específica que padezcan y el grado de avance que contengan. Fracción quinta, especificar el tipo de tratamiento que se les proporcionará y los métodos para aplicarlo. Y fracción sexta, deberán contar con los insumos, espacios y equipos necesarios para garantizar la rehabilitación de las personas usuarias de los servicios de salud mental. Última fracción, la séptima, contar con los espacios de internamiento adecuado que garantice la seguridad de los pacientes, debiendo recibir el tratamiento acorde a su padecimiento, de tal forma que se evite que las áreas comunes convivan pacientes con el mismo trastorno o similares. Me permito darle la bienvenida aquí a la mesa a la diputada Georgina Zapata. Bienvenida, diputada. Muy bien, en este sentido queda abierta la mesa para sus opiniones. Adelante. Bueno, de igual manera, esto se encuentra regulado en una norma oficial que es de carácter obligatorio, ¿verdad? Si lo ponemos al momento de enunciar, limitamos también. Entonces, yo considero que aquí ya está regulado, hay una norma oficial, estamos hablando de derechos de los pacientes, ¿verdad? De derecho que cualquier persona que tiene algún tipo de necesidad de una intervención de carácter médico, psicológico, son los derechos que todos tienen. Entonces, mi propuesta sería, a lo mejor en lugar de poner todo esto, pues nomás que se atenderá
a lo que establecen los lineamientos, las leyes, los derechos humanos de las personas. Nos evitamos todo eso y además en caso de que haya algún tipo de reforma, algún tipo de actualización, no tenemos que estar modificando la ley. Porque si ponemos específicamente la NOM 025 SSA 2, si cambia por alguna razón, vamos a tener que modificarlo. Entonces, ese es mi comentario. Correcto. No sé si alguien más de las personas quienes nos acompañan vía virtual o remoto que deseen hacer uso de la palabra. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aide Arellanes y yo soy del Centro de Rehabilitación Dame la Mano. Creo que es muy pertinente lo que se está solicitando, puesto que es cierto, existen pacientes en el caso de los centros de rehabilitación, pacientes que tienen ya un trastorno elevado por el consumo y entonces conviven con personas que empiezan con su consumo y es ahí donde se pudiera ejercer un poco de violencia, ya sea por parte de los mismos usuarios o de las personas que no tenemos la preparación necesaria para poder atender estos pacientes. Sí es importante especificar que cuando ellos empiezan con el consumo, es muy probable que ellos desarrollen un trastorno transitorio, es decir, que conforme va pasando el tiempo, sus neuronas se van regenerando, entonces sí especificar en este caso, porque sus neuronas se van regenerando al cabo después de un mes, empieza a regenerarse las neuronas. Entonces, aquí sí hay que remarcar un poco, ¿verdad? Excepto este tipo de personas que empiezan a padecer algún trastorno por el consumo de las sustancias. Correcto, muchas gracias. ¿Alguien más? A mí, Óscar Balcázar de Rodmena. Sí, adelante. Si por pudiera favor. subir al apartado número 5, en el apartado número 5, en donde se menciona el tratamiento que se les proporcionará, se oye impositivo en especificar el tipo de tratamiento que se les proporcionará. Entonces, yo quisiera proponer que la redacción del párrafo dejara más claro que va a permitir a la persona elegir el tratamiento que va a recibir. Es decir, especificar las opciones de tratamiento basados en evidencia que se le pueden proporcionar a la persona para que una vez ella elija el tratamiento que así desee, de acuerdo con los riesgos y con los beneficios que conlleve el tratamiento que elija. Correcto, muy bien, muchas gracias. Con gusto. Buenas tardes a todos. Soy Isamar Valadez y soy asesora de la diputada Ivonne Salazar. Nada más para comentar un poquito sobre la diferencia que hay entre la norma que se establece en la propia iniciativa y el objetivo de la misma. Esto es, la norma va más enfocada a lo que debe tener o cómo debe ser tal cual el internamiento de los pacientes. Y si nos fijamos en la modificación del artículo, sí se menciona la norma y sí se menciona que debe ser en apego a ella. Lo único que cambia es los requisitos o las especificaciones que las instituciones de salud mental deben de contar. Nosotros sugerimos que dentro de la propia ley, en el capítulo de internamiento, que es en el que se pretende reformar, ya se establezca que exista un tipo de regulación sobre las instalaciones. Ahorita en Chihuahua, pues con los 2 hospitales que tenemos, a lo mejor no tenemos el suficiente espacio para poder atender a todos, entonces existen como muchos centros que se presumen hospitales mentales, incluso en el tema de adicciones hay muchos que no están regulados y hay unos de manera clandestina que algunos son muy funcionales, pero hay otros que a lo mejor no lo son tanto, entonces lo que pretendemos a través de la iniciativa es que ya se establezca el que hay espacios suficientes, el determinar el tipo de tratamiento que se le debe dar y a lo mejor tiene razón el compañero de Rodmenas en decir, bueno, no especificar qué tratamiento merecen o necesitan, sino a lo mejor ellos mismos por voluntad deciden someterse a un tratamiento. Lo que queremos aquí es solamente que se diga qué tipo de tratamiento se pretende llevar con ese paciente para evitar un daño mayor al momento del internamiento.
hemos visto, y el diputado a lo mejor no me dejará mentir, que las personas llegan y se internan por algún motivo y después del internamiento es necesario atender otros problemas que surgen a raíz del internamiento. Entonces, ese es uno de los motivos también por los que nosotros pretendemos esto. A veces el aislamiento también provoca algún deterioro a la salud mental que no se llevaba precisamente al momento del internamiento. Entonces, lo único que se pretende es hacer el proceso del internamiento un poquito más amigable para su salud y un poquito más apegado a los derechos humanos que se pueda. Adelante. Sí, en relación aquí a lo que comenta la persona que me antecedió, también nosotros, además de ser Instituto Chihuahuense de Salud Mental, compartimos las funciones con la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones. Todos los centros de tratamiento y en todos los hospitales deben de tener a la vista, y es parte de un lineamiento, los derechos de los pacientes. Sí, los derechos de los pacientes, se los comento así muy rápido, es recibir atención médica adecuada, trato digno y respetuoso, recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, decidir libremente sobre su atención, otorgar o no el consentimiento válidamente informado, ser tratado con confidencialidad, contar con facilidades para obtener una segunda opinión, recibir atención médica en caso de urgencia, contar con un expediente clínico, ser atendido cuando te inconformes por la atención médica recibida. Son 10 derechos que se tienen. Todos los centros deben de tenerlo a la vista, si no puede aplicar una sanción. Nosotros dentro de CIADIC, de Comisión Estatal de Atención a las Adicciones, si vemos en un establecimiento que no cuentan con estos derechos a la vista, implica una sanción. Igualmente los hospitales. Aquí yo estoy de acuerdo en que hay que hacer hincapié en que en todas las instituciones públicas, privadas, se respeten estos derechos, ¿verdad? Entonces, no que esté en contra de esta iniciativa, simplemente yo creo que pudiéramos hacerlo no como reformar un artículo, sino ya en la práctica, en la operación, pues nosotros o las entidades que regulan tanto hospitales como centros, pues ser un poco más estrictos con esto, ¿verdad? Pero si se pone, adelante, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema porque estamos hablando de derechos que son internacionales, además, son derechos mundiales que tiene todo paciente que se tiene que recibir algún tipo de tratamiento médico. Gracias. Ya nada más para concluir, la verdad es que nosotros sí haríamos un poquito de hincapié en que se estableciera, porque a pesar de que a lo mejor en la práctica se ejerce, y eso es algo muy bueno para nosotros, como progresistas de los derechos humanos, a lo mejor deberíamos de buscar que quedara escrito en algún ordenamiento. Entonces es por eso el motivo de la iniciativa. Yo agradezco y celebro realmente todo lo que hacen por parte de los centros de salud mental y la constante revisión, que sé que es cierto. Nada más sí sería como que el ponerlo no nos afecta si ya se hace. Esto. Tengo una duda y lo digo con base a la experiencia. En el mes de abril, yo estuve durante todo un mes en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Hospital Morelos con una paciente, una prima que cuidó durante todo un mes. Y ahí me tocó convivir con una paciente que intentó suicidarse y duró 3 semanas en espera para que le dieran ingreso al Hospital de Salud Mental. ¿Por qué? Porque hay una lista de espera para, o sea, no se atienden así. Ella llegó por el área de urgencias, derechohabiente del IMSS. Entonces, ¿se pudiera contemplar en esta propuesta cómo socializas esta parte con hospitales que no son del Estado, como el IMSS o como el ISSSTE? Porque resulta que ellos no tienen espacios específicos, que precisamente es lo que también señala aquí, el crear espacios, dividir para los pacientes de tal naturaleza, de esta. Pero aquí, ¿cómo socializas o cómo lo vinculas con los hospitales de orden federal, como puede ser el Instituto Mexicano del Seguro Social o del ISSSTE? Porque precisamente ahí también llegan muchos pacientes por el área de urgencias. Yo lo vi y me tocó estar con una paciente que todos los días quería aventarse por la ventana del baño del hospital, y la única atención médica que recibió fue que iba una psicóloga cada semana y le decía que pintara mandalas.
Ese fue el único tratamiento que recibió y finalmente optaron por tenerla medicada todo el tiempo hasta que no se abrió el lugar porque estaba, en ese entonces era el lugar 34, iban como en el 15, en lo que se van liberando espacios. Entonces siento que sí le cargamos mucho al único hospital de salud mental que está en el estado, pero no estamos compartiendo responsabilidades con los otros hospitales, porque entonces aquí eso también se tiene que hacer, que en la atención primaria que le das a un paciente que llega a un hospital, cómo van a atender esa parte. Aquí nos estamos recargando nada más en el hospital de salud mental, pero entonces, ¿dónde está la corresponsabilidad con las demás áreas? Yo, si me permiten, buenas tardes, Georgina Zapata. A mí, si me pudieran precisar la fracción quinta, la considero igual que quien hizo efecto de su participación en ella, muy restrictiva. No podemos encasillar en un tratamiento a una persona que, bueno, su condición mental, física, de salud, la podría llevar a tener varias etapas del mismo, y los métodos para aplicarlo, considero que también nos podemos entrar en un vacío legal muy profundo. También especificarla, bueno, la medicina es una de las áreas que con mayor dinamismo se va actualizando, la propia ciencia permite lo mismo. ¿Qué va a pasar si hacemos un ordenamiento, como lo mencionaban, puntual de cada uno de los tratamientos a seguir, y la medicina, bueno, el día de mañana puede surgir alguno otro que pueda tratar al paciente, o bien que bajo sus circunstancias o su cuadro médico le permita algún otro que no sea paralelo a la salud mental? Hemos visto en la actualidad que muchas enfermedades, sus efectos secundarios de un medicamento le permiten tratar la enfermedad primaria del paciente, y que entonces no está recurriéndose a un tema solamente de salud mental. Ejemplo, la obesidad hoy en día la están tratando con medicamentos, no es solamente ejemplo, diputado, la están tratando con un método para diabéticos que ha sido muy efectivo a nivel internacional. Inglaterra se ha pronunciado fuertemente sobre la posibilidad que tiene en tratar una situación de salud paralela en cuanto a la principal del medicamento. Creo que aquí también pudiésemos entonces estar ciñéndonos a un cuadro muy limitado para una cuestión de salud mental. Sería mi participación, y si me permiten, la licenciada Oropesa, mi oficina estará participando en virtud de que tengo un compromiso. Muchas gracias. Estamos pendientes al tema. Un abrazo. Claro que sí. Bienvenida. Si gustan. Ven. ¿Escucha? Sí. Ah, ok. Yo creo que aquí la redacción se confunde un poquito en como encuadrarlo a solamente un tratamiento. El objeto de la redacción ahí es especificar, mencionar o dar a conocer a los familiares el tipo de tratamiento que se va a manejar con el paciente, porque es para evitar el que en algunas instituciones, sobre todo el índole privado, obviamente, dicen nosotros lo vamos a atender y venga por él en 6 meses, y no dicen ni cuáles son los métodos, ni qué tipo de tratamiento va a recibir, ni si va a estar algún medicamento o no. Entonces, no es tanto el encuadrarlo en decir este tratamiento se va a llevar y nada más sino miren, a través de la información sobre todo a los familiares y al mismo paciente, al derecho que tiene él de conocer qué tipo de tratamiento va a recibir. Pero con gusto, no hay problema si modificamos la redacción para que no haya este tipo de confusión. Correcto. Podría ser informar, ustedes. Bueno, si me permiten, me gustaría poner a consideración de esta mesa lo siguiente. Vamos a proyectar la norma oficial mexicana, la 025, por favor. Muy bien. Subimos un poquito, por favor. Ahí en la norma oficial mexicana, en la 025, observamos, si se pudiera hacer un poquito más grande, no se puede. Ok. Bueno, ahí visualizamos dentro del rubro o del numeral 9 lo que son los derechos humanos y de respeto a la dignidad de las personas usuarias. Y ahí están numerados del 9.1, 9.2. Si observamos en la propuesta, en la fracción primera que dice abstenerse de todo tipo de discriminación sobre la base de la discapacidad,
velando porque la voluntad de las personas con trastorno mental prevalezca, atendiendo en todo momento al respeto de los derechos humanos de las personas internadas. En el punto, o más bien en el numeral 9.2, observamos que no ser objeto de discriminación por su condición mental, ni ser objeto de diagnósticos o tratamientos por razones políticas, sociales, raciales, religiosas u otros motivos distintos o ajenos al estado de salud mental. Sucesivamente, en el numeral 2 de la propuesta de la iniciativa versan los siguientes términos: evitar su aislamiento, permitiendo en todo momento la visita de sus familiares o personas que ejerzan la legítima representación previa autorización del médico tratante. En el numeral 9.22 observamos, si bien es cierto, no la misma redacción, pero sí el espíritu de lo que se busca, es decir, 9.22, tener comunicación con el exterior y recibir visita familiar. En el numeral 3 de la iniciativa menciona que se debe garantizar la confidencialidad de los datos de los pacientes. En tanto que aquí en los derechos contenidos en la norma oficial de referencia, en el numeral 9.13 versa sobre lo siguiente: que la información, tanto la proporcionada por las personas usuarias o por sus familiares, como de lo contenido en sus expedientes clínicos, sea manejado bajo las normas de secreto profesional y de confidencialidad conforme a las normas aplicables. Y así sucesivamente observamos dentro de esta norma oficial toda la enumeración de los derechos que de alguna manera en la iniciativa se encuentran contemplados con una redacción similar, pero con el mismo espíritu. La pregunta aquí, o lo que yo pongo en consideración de quienes integramos esta mesa, es decir, si adoptamos esta propuesta, pudiéramos estar cayendo en una situación enunciativa y limitativa, porque si bien es cierto, la norma oficial mexicana nos desprende todavía mayores derechos de los cuales están numeradas. Si damos un poquito hacia abajo para contemplar cuántos son 9.26, es decir, 26 numerales dentro del rubro 9 que contienen los derechos de los pacientes. Entonces, eso es, comparto un poco la opinión, el hecho de no hacer toda una numeración, que me parece, si la adoptamos así, estaríamos de alguna manera siendo limitativos, porque estamos enunciando quizá un par de todos los derechos que contiene la propia norma oficial mexicana, que pues está con mayor amplitud. Entiendo que deberíamos de considerar también los mínimos derechos, ¿verdad? Es decir, salvaguardar la integridad, respetando los derechos humanos de las personas pacientes, así como de sus propios familiares, al tener el derecho del acceso a la información sobre el estado que guardan el avance clínico de su paciente. Pero ¿cómo pudiéramos resolver este tema, que me parece es un tema técnico jurídico, para que no se entiendan que son limitativos los derechos? Es decir, si vamos a enunciar uno, pues tendríamos que estar enunciando todos. No sé qué consideren. Quedo atenta a sus comentarios u observaciones. Yo creo que sí es importante el hacerlos valer, los derechos, ¿verdad? Sobre todo estos, porque yo entiendo que al momento de que en la iniciativa se ponen estos 5 derechos, seis, es porque se consideran mucho más importantes, ¿verdad? No que los demás no, pero yo creo que en los que hay que poner un poquito más de énfasis. Entonces, yo considero que el espíritu de esta iniciativa es excelente, realmente, porque tenemos que pugnar por el reconocimiento y el verdadero cumplimiento de estos derechos. Sin embargo, como lo comenta, si los enunciamos, pues estamos limitando, y si la misma norma oficial, que es de carácter obligatorio, nos establece 23, 25, no recuerdo cuántos. Sí, entonces, yo creo que a lo mejor cambiar un poquito la redacción, como lo mencionaba al principio, de establecer la obligatoriedad de la norma oficial, ¿verdad? Y de las leyes que rijan todo lo que es la atención médica, ¿verdad? Pero en sí, y lo repito, el espíritu es necesario además, porque tenemos que inculcar tanto hospitales públicos como privados y centros de atención
de salud mental, inclusive de adicciones, les tenemos que estar inculcando y en todo momento que se cumplan con estos derechos de los pacientes. Adelante, diputado. Sí puedo opinar. Primero una pregunta, miren. Yo venía específicamente al tema de la ley del suicidio, pero tengo una reunión ahorita a las 2 y no sé si alcance. No quiero alterar para nada el orden. A lo mejor no lo tienen previsto para hoy tratarlo. Sí, incluso ya se desahogó. Fue el Ya lo primer desahogaron. asunto que iniciamos, Y la ya, iniciativa ese ya. 86. Ya está, ya tuvieron la opinión técnica, ¿verdad? Sí, diputado. Ok, así gracias. es. Y la segunda, ya opinando sobre el tema. El establecimiento, a mí me sorprende que en la norma oficial mexicana no esté el derecho que ellos están planteando. Es decir, el derecho de informar al paciente y a los familiares en su caso de cuáles son los tratamientos y métodos que se le van a aplicar. Me sorprende porque debería de ser, es un derecho expreso. Me parece que sí es el numeral 9.9, diputado. A ver, Recibir información veraz, concreta, respetuosa y en lenguaje corresponsable para las personas usuarias y para su representante legal con relación al diagnóstico médico, así como respecto de sus derechos y del tratamiento que se pretende aplicar. Solamente nada más para aclararle al diputado, nosotros después de leerlo solamente quisimos hacerlo extensivo para sus familiares, no porque ahí lo menciona la persona y el representante legal y el objetivo nada más era como ampliarlo. pues ahí no señala que, y no, señala para sus representantes legales. A mí me parecía más precisa la redacción que proponían los compañeros, porque ahí está dentro de una gran cantidad de varios obligaciones de la autoridad. Y permítanme señalarles porque a mí me parecería prudente. Y eso es que aquí las opiniones de los comités técnicos son opiniones que después ellos procesan en cuanto a su procedibilidad jurídica o no, su pertinencia jurídica. El punto es miren, los familiares de los pacientes de salud mental que van y los llevan y que son internados por alguna razón, muchas veces no son informados de todos los tratamientos, de todos los métodos que se van a seguir, de todo lo que, cuáles son los procesos terapéuticos que se va a plantear al paciente. Y lo que sucede en la realidad es que hay métodos, sobre todo en centros de internamiento privados, que son métodos totalmente torturantes, totalmente oprobiosos. Yo como defensor de derechos humanos, me tocó ir a sacar todos los pacientes y consignar al encargado del centro, ¿no? O sea, es que no son centros de atención y no sé por qué salud mental permite eso. Pues está a la vista. O sea, nada más hay salud, bueno, no me voy a pelear con salud mental, sí, pero nada más van a revisar los papeles y hay denuncias, pero terribles allí. Entonces, a mí me parece que no es establecer ese derecho en la ley del Estado, aunque repita la idea de lo que dice la norma oficial, es subrayar un derecho fundamental que tienen los pacientes y que tienen los familiares. Muchas veces si a los familiares les explicara, no, mire, a su hijo lo vamos a levantar a las 6 de la mañana, se va a tener que bañar en 5 minutos, va a comer comida de desperdicio, va
lo vamos a golpear si no atiende. Entonces, muchos parientes dirían, no, espérame, no. Porque yo fui director del Cerezo y a mí me tocó recibir pacientes que salían de los centros de tratamiento totalmente torturados, es decir, en una situación increíble. Entonces, no, y desde luego no es responsabilidad ni de salud ni de nadie, sino es mucho de los pacientes. Pero el decir, el repetir exactamente, ampliar el punto ese a los parientes, con derecho, ahí dicen los representantes, y se puede plantear para no todos los parientes, a los representantes, parientes en línea consanguíneos, en línea ascendente o descendente, o sea, papás o hijos, limitarlo ahí, sería una novedad donde se amplía un derecho, no se limita, los derechos se pueden ampliar, no reducir, se amplía un derecho que ya existe, se amplía a los padres e hijos. Y en ese sentido se sostiene lo que dice la ley y se prevé. Y luego la otra segunda, ponerlo eso en todos, que todos los centros de internamiento lo tengan en grande, para que la gente esté informada de qué métodos se van a utilizar. Y yo es una cuestión nada más meramente de experiencia. Y bueno, y además, porque sí, soy medio profe de derechos humanos, los derechos humanos no se pueden reducir, pero se pueden ampliar. Una norma secundaria sí puede ampliar un derecho humano que ya está prescrito en una norma general. Gracias, era todo. Muchas gracias, Y diputado. entonces me voy a retirar. Buenas tardes. Lo que venía era eso. Buenas tardes, diputado. Si me permite, antes de que se vaya, Bueno, sí. y si me permiten darme la palabra, tengo un momento con la manita levantada. Sandra Ramírez. Sí, adelante. Lo que pasa es que de aquí, como estamos compartiendo pantalla, de pronto si no utilizamos. Sí, no se aprecia, ¿verdad? Sí, pero con toda confianza, quien desea hacer uso de la palabra, por favor. Muy bien, gracias. Sandra Ramírez, psicóloga, directora de Colectiva Arte, Comunidad y Equidad, integrante de Rodmenas. Mire, me conecté poco antes de que, en cuanto me dio acceso, poco antes de que entraran a la sala, y no escuché en la orden del día el punto sobre la iniciativa de ley del suicidio. No sé si sea yo la única que no escuchó que se discutiera, que se llegara a algún acuerdo y demás, o o se omitió este punto que pone en la mesa el diputado de la Rosa. Una disculpa de antemano si fui yo la que no lo escuché, pero he estado desde el inicio en la sesión. Correcto, no es ningún inconveniente. Comentarle, esta es la tercera sesión de esta mesa técnica en materia de salud mental. En la primera reunión, que fue para llevar a cabo lo que es la instalación de los estudios y análisis. Permítame interrumpirla también, sobre todo para no ser redundante. Yo he estado en todas las sesiones, correcto. En todas las sesiones. Si es así. Y me quedé en la sesión pasada en la que decían que se argumentaba que no había necesidad de una ley de prevención del suicidio y daban los argumentos, demás. Había una contraparte por parte de nosotras que decíamos la necesidad de que ese punto sí se retomara. Yo me metí en la página del Congreso y veo en el orden del día que el primer punto correcto. es para nuevamente discutirse. Entonces, por eso en la sesión yo veo que no fue así, no se trató, se fue directo a los puntos siguientes. Sí, si me permite, este Congreso apela mucho a lo que es un parlamento abierto, y en ese sentido, si usted ingresa a la página del Congreso, www.congresochihuahua.gov.mx, en la pestañita de la Comisión de Salud, ahí viene todo el histórico, donde dice mesas técnicas. Estas reuniones son videograbadas y vienen el histórico de cada una de ellas sobre los estudios y análisis correspondientes. En ese sentido, me permito comentarle, cuando se llevó a cabo la instalación de esta mesa técnica,
El primer asunto que se atendió por orden de prelación de las iniciativas que fueron turnadas a la Comisión de Salud fue precisamente la iniciativa número 86, con carácter de decreto a efecto de expedir la ley para la prevención del suicidio del Estado de Chihuahua. En ese sentido, ahí está el video, está ya en la plataforma de la página y se tuvo a bien estudiar y analizar y discutir cada una de las propuestas del articulado que propone el ordenamiento jurídico, y esta Secretaría Técnica únicamente recoge todas aquellas inquietudes, observaciones, comentarios, incluso propuestas alternas de redacción a la propia iniciativa, para posteriormente dar parte a las y el integrante de la Comisión de Salud y que se tomen obviamente las decisiones, porque al final del día quienes toman las decisiones son los integrantes de la comisión y posteriormente el pleno. Entonces, en ese sentido, esta mesa técnica es con fines para estudiar, debatir, analizar, recoger propuestas alternas, pero no se toman decisiones respecto a la viabilidad o en su defecto improcedencia de una propuesta legislativa. Al contrario, es nada más con fines meramente de estar recogiendo todas aquellas inquietudes técnicas, y qué mejor que todas aquellas personas que tienen el expertise en la materia, que son quienes contribuyen al final del día a enriquecer las propuestas que estamos analizando. Entonces sí, comentarle, ya fue estudiada esa iniciativa, fue la primera, ahí está el video que contiene todos los debates y los análisis que se estuvieron realizando, está publicado en la página del Congreso. Posteriormente dimos cuenta de la iniciativa número 370 y el día de hoy iniciamos precisamente con la 507, que es la que continúa en el orden del día, para posteriormente ir desaguando cada una de ellas que están contempladas en el orden del día. No sé si me di a entender o si respondí su pregunta. Estoy aquí a la orden. Adelante, diputado. Sí, compañeros, los compañeros pues que estaban y es que estábamos pensando que estamos interesados en la ley del suicidio, para prevenir el suicidio. Lo que sucede es que en estas mesas nada más se va recogiendo información, asunto por asunto, y por lo que escucho, el asunto que correspondía al análisis por esta mesa técnica de la ley de prevención del suicidio ya fue tratado por esta mesa técnica, todavía no lo es tratado por la comisión, y esta mesa técnica no tiene facultades de decisión, sino nada más de recoger las opiniones. Entonces tiene a la comisión, deben de mandar opiniones a favor de que se establezca una ley, y opiniones a favor de que nada más se amplíe la ley la ley de salud mental existente actualmente. Yo estaré pendiente de acudir a las comisiones, porque soy de la idea de que debe establecerse una ley específica. Pero bueno, ya será la comisión la que lo haga, la que lo decida. Y entonces, pues la discusión sobre el suicidio aquí en esta mesa técnica ya se agotó. Va a seguir la discusión en la comisión, y claro que nosotros estaremos pendientes con la secretaria técnica en la tendencia de que se haga una nueva ley, insistiendo, ¿no? Con la presidenta de salud, porque estamos convencidos de eso. Ahorita lo revisamos. Pero yo creo que hasta aquí la discusión de la ley para prevenir el suicidio en esta mesa ya se agotó. Aquí están discutiendo otros temas diferentes a la ley de prevención del suicidio. Y por eso, y porque tengo yo otra cita, yo me voy a retirar, pero sí les aseguro que vamos a estar pendientes para luchar para seguir insistiendo por eso, razonablemente. ¿Verdad? Gracias. Muchas gracias. Sí me queda claro. Gracias, sí. Muy amable. Gracias. Para servirle, gracias. Con permiso. Adelante. Bye, bye. Solo volviendo al tema, disculpen. En la redacción, no sé si me ayudes, Lica, a poner la iniciativa. Sí.
un poco arriba, antes de iniciar las fracciones, donde está el párrafo. Ahí nosotros, pensando precisamente en no dejar fuera alguno de los criterios que se establecen en la norma, hacemos referencia a ella. Cuando decimos en estricto apego a los principios éticos, sociales, científicos, así como a los criterios contemplados en la presente ley, la norma oficial mexicana, que es de la que hablábamos ahorita, y yo estoy a lo que ustedes consideren si necesitan la modificación de esa. Incluso yo creo que para dar cumplimiento en la parte de los derechos, podríamos volver a mencionarla en una fracción y los demás contenidos en la norma tal. Y ya, pues eso nada más sería para relacionar la norma con la iniciativa. Y yo pondría a consideración mencionar la norma oficial mexicana correspondiente, porque la experiencia nos ha enseñado que se reforman y pudiera quedar después superada la 025 y quedarían en estado de indefensión, que es lo que estamos buscando velar y proteger. Entonces lo pongo también a consideración, norma oficial mexicana correspondiente, y sí, por supuesto, recogemos la observación. Y quizás aquí vale la pena hacer eco de lo que comentaba el diputado de la Rosa, de que pues un derecho humano no se puede limitar, pero sí se puede ampliar. Quizás aquí lo que pudiéramos hacer al respecto, porque efectivamente en la norma oficial mexicana habla de informar al paciente y al representante legal. Quizás dentro de la redacción de este artículo 7º o dentro de la ley de salud mental, pudiéramos establecer la obligatoriedad de los centros de tratamiento, ya sea hospitales o particulares, de informar tanto al usuario, al representante legal o a los familiares en su caso. Sabemos que no en todos los casos acuden los familiares, ¿verdad? Con el paciente, sobre todo, por ejemplo, en centros de tratamiento de adicciones. A veces llega Seguridad Pública, lo interna, a veces llega un amigo, no siempre viene la familia, entonces ponerlo como una opción. Yo creo que lo pudiéramos poner dentro de la ley como una obligatoriedad, vamos llamándola estatal, ¿verdad? Ampliando ese derecho humano de la que la norma oficial nos habla. Yo creo que eso sí lo podemos hacer. Si me permiten, Gabriela Reyes de Rosmenas. Gracias, Hace adelante. rato escribí en el chat también y levanté la mano, en donde sea obligatorio una carta de consentimiento informado del tratamiento, ¿no? Que tengan en cada centro de salud o mental, el que lo puedan tener como una obligatoriedad también. Y el cuidado informado del paciente, lo hemos visto, ¿no? Para que no tengan riesgo ni el personal de salud, ni tampoco haya una iatrogenia por parte del área médica, ¿no? Gracias. Sí, correcto. Gracias. Nuevamente les pediría amablemente de favor quienes nos acompañan vía remota o virtual, como no alcanzamos a visibilizar aquí lo que es la ventanita del chat o la manita solicitando el uso de la palabra, por favor, con total y entera confianza, tomar la palabra y ya estaríamos escuchándonos, porque por aquí como estamos compartiendo pantalla en la sala no logramos ver los diálogos o la conversación en el chat o la manita levantada, pero adelante por favor para continuar. No sé si alguien más desea hacer uso de la palabra. ¿No? Bueno, entonces recogemos todas las propuestas que acaban de besar y estaríamos continuando con la siguiente iniciativa, que es la 1221. Esta iniciativa, el diputado iniciador es el diputado Noel Chávez Velázquez del PRI y propone una reforma a los artículos 1º, 2º, 6º, 8º, 10º, el 18, 19, 20, 35, 38, 40 y 42, así como una adición al artículo 43 bis y un párrafo al 45 de la Ley de Salud Mental del Estado de Chihuahua, así como el 17 de la ley que regula la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo infantil del Estado, a efecto de implementar programas y estrategias de detección y prevención en materia de salud mental dentro de la educación inicial, básica y media superior.
Dentro de la exposición de motivos se argumenta que la salud mental es un derecho universal reconocido por diversos tratados internacionales que resulta relevante para el desarrollo de cualquier persona, sobre todo niños, niñas y adolescentes. Además, se menciona que después del confinamiento derivado del COVID-19, la atención psicológica cobró un papel aún más relevante para las familias chihuahuenses y dar la atención que merece es el primer paso para el beneficio de todos y todas. Además, se señala también que los problemas psicológicos más comunes en los niños van desde el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ansiedad, baja autoestima, y estos pueden desencadenar en depresión y sus consecuencias graves como el suicidio. Una gran cantidad de estos se deben detectar a temprana edad para poderlos resolver cuanto antes y no mermar la calidad de vida de las niñas y los niños. También se menciona que en el año 2013, la Organización Mundial de la Salud lanzó el Plan de Acción de Salud Mental 2013-2030, cuya visión es un mundo en el que se valore, fomente y proteja la salud mental. En esta tesitura, en meses anteriores, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión aprobó reformar diversas disposiciones de la Ley General de Salud para regular el acceso y prestación de servicios de salud mental y adicciones y garantizar el acceso universal e igualitario a servicios de atención médica de enfermedades mentales y adicciones. Sin embargo, menciona el diputado iniciador que no se puede seguir invirtiendo únicamente a la atención, sino también se tienen que enfocar a lo que es la prevención. Aunado a lo anterior, es importante destacar la importancia de que sean profesionistas de la salud mental quienes atiendan los problemas o afectaciones desde sus primeros inicios. Entonces, es por ello que se eleva la propuesta de establecer en la educación inicial, básica y media superior todos aquellos mecanismos y herramientas necesarias para que los docentes o bien los mismos alumnos sean capaces de detectar afectaciones psicológicas en sus compañeros y puedan recibir un tratamiento profesional a tiempo. Los programas escolares de aprendizaje social y emocional figuran entre las estrategias de promoción más eficaces para los países de todos los niveles de ingresos, pues es importante destacar que si se educa a la niñez en materia de reconocimiento de afectaciones psicológicas, se les estará enseñando la importancia de la terapia desde pequeños y formarán hombres y mujeres con una mejor salud mental y resiliencia. Entonces, en este sentido, se visualiza la propuesta de decreto de los numerales antes mencionados, por lo que corresponde a la Ley de Salud Mental del Estado de Chihuahua. En un primer aspecto, observamos lo que es el artículo primero. En la fracción quinta se propone reformar lo siguiente: impulsar los derechos humanos y la erradicación del estigma y la discriminación contra personas que padecen algún trastorno mental y del comportamiento. En el artículo 2, por lo que respecta a la atención de los trastornos mentales y del comportamiento, comprende fracción primera. Sí, adelante. Perdón, nomás vamos a ir viendo este artículo. Si les parece mejor, sí, por artículo, en virtud de que son varios, para ir recogiendo las propuestas. Entonces, de este primer artículo, básicamente se está proponiendo que en la fracción quinta, agregarle la palabra del estigma. Aquí yo tendré una pregunta. ¿Cómo se pretende en un momento dado sancionar la no erradicación del estigma? El estigma, pues es un acto de valoración, es un acto interno, vamos llamándolo así, de la persona, ¿verdad? Cuando hablamos de discriminación, bueno, sí es un acto externo, un acto material, pero el estigma lo veo, existe, claro de que existe, que lo tenemos que erradicar, claro que lo tenemos que erradicar, pero para establecerlo en una ley como algo obligatorio, quisiera saber nomás cuál es el espíritu de esta modificación a esta fracción, para ver en qué sentido sería, ¿verdad? Porque como les digo, para mí el estigma es un acto de una valoración interna de la persona. Y si vamos a empezar a señalar o a sancionar el pensamiento de la persona, bueno, pues no vamos a tener fin con esto.
Entonces, es una simple pregunta, para ver en cuál es la naturaleza de esta, o el sentido de esta reforma. Sí, adelante. Para medio contestarle, si se fijan en la redacción del artículo, estamos hablando de que una de las acciones que debemos de implementar es impulsar los derechos humanos y otras impulsar la eliminación del estigma. Esto se pensó a través de, más abajo en la propia ley, estamos proponiendo que se hable de la salud mental y de algunas de sus afectaciones desde edad muy temprana. Esto es para cuando los niños empiezan a tener sus primeras interacciones sociales, el hecho de hablar de salud mental o a lo mejor de tener alguna afectación a la salud mental no sea objeto de bullying, por así decirlo, sino que sea parte de una normalidad. Esto a que va no nada más a la afectación que tiene cuando alguien más señala a otra persona por tener alguna condición mental, sino incluso abona o impulsa la evaluación misma o la atención, porque muchas personas no se tratan por miedo a encasillar en esa palabra, sobre todo cuando dices, tengo que ir con algún psicólogo, con algún psiquiatra, está loca, entonces, o está loco. Entonces, justo en ese sentido va el impulsar el que se erradique el estigma a las personas con afectaciones de salud mental. Sí, Si me permiten también sí, adelante. dar un comentario. Sí, por favor, adelante. Sí, nuevamente Sandra Ramírez. Efectivamente, como lo comentan ahorita, Rodmenas, uno de sus objetivos es la reducción del estigma en la población acerca de los trastornos mentales. Y la manera en la que se disminuye el estigma o se erradica es con base a la educación, a la sensibilización y también a la difusión. Es decir, entre más hablemos del estigma, entre más hablemos de los trastornos mentales, entre más los conozcamos, entre más los normalicemos como una afectación a la población y que puede sucederle a cualquier persona. Y si está esta educación metida en las escuelas, en las instituciones educativas, como bien lo dijeron, desde temprana edad, se habla con conocimiento científico y de una manera naturalizada o normalizada, por ende, abonamos a la erradicación del estigma. Quienes sufren de estigma y por consiguiente de discriminación, es decir, el estigma, la otra cara de la discriminación nos lleva a discriminar a la persona, a hacer ejercicios de violencia en contra de ella, etcétera. Lo que nos lleva es el desconocimiento. Es decir, nos formamos un estereotipo porque desconocemos que las enfermedades y los trastornos mentales son enfermedades como las físicas. Tener ansiedad generalizada es muy similar a tener diabetes, por ejemplo, a tener hipertensión, pero no estigmatizamos a las personas con hipertensión, al contrario. Se les ayuda, se les acerca programas, se les da un trato particular en el sector salud, etcétera, etcétera. Y cuando están los trastornos mentales, hay una fuerte carga de desconocimiento y eso nos lleva a que el estigma sea mayor. Es por ello que considero muy oportuna la palabra en el apartado. Considero que efectivamente debemos de impulsar los derechos humanos con miras a disminuir y erradicar el estigma y la discriminación. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Efectivamente, y ya gracias por ampliar un poco el panorama, ¿verdad? No había entendido yo esta situación y estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que empezar a normalizar la plática de la salud mental, no a normalizar los problemas mentales, ¿verdad? Obviamente jamás, pero la plática, y agradezco yo aquí y reconozco el trabajo que hace Rodmena en ese tipo de intervenciones dentro de las escuelas, dentro de sus áreas de acción,
¿verdad? Y sí es un área muy importante que tenemos que atacar. Así que nomás para aclarar el punto, gracias por ampliarme la visión de esto y totalmente de acuerdo, ¿eh? Para que no crean que estaba en contra de esta situación. Perdón, es que nada más en complemento a lo que dicen, yo creo que debo de aclarar que esta iniciativa surge a raíz de una plática que Rodmenas tiene con algún grupo de diputados. Entonces el diputado Chávez bajó bien apurado y dijo, tenemos que hacer algo. Entonces, mucho de lo que Rodmenas vino a traerles a ellos, incluso creo que tuvieron oportunidad de revisar, no sé si la iniciativa, pero mucho de lo que Rodmenas viene o trajo, lo recogemos a lo mejor algunos puntos en esta iniciativa. Es todo para darle el crédito a ellos también. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces si les parece bien, vamos a analizar el artículo 2, que nos habla sobre la atención de los la atención de los trastornos mentales y del comportamiento. Comprende, fracción primera, aquí se eleva una propuesta de reforma totalmente a lo que contempla actualmente la fracción primera. Me voy a permitir dar lectura a lo que actualmente dispone la Ley de Salud Mental del Estado de Chihuahua. Si me permite tantito, nada más Sí, adelante. un punto. Hay enfermedades o situaciones familiares que generan algún trastorno y no porque tenga un antecedente el niño, niña o persona, un antecedente de algún trastorno mental, pero generan ansiedades. Nada menos el día de ayer me buscaron para un tratamiento a Gabriela de Rodmenas, Edith Ávila Reyes. Sí, gracias. Por la cuestión de una niña que hicieron un procedimiento quirúrgico y le tuvieron que poner una bolsa de colostomía, algo así, y entonces empezó a sufrir bullying, empezó a sufrir pues desvalorización por parte de las compañeras, y la chica fue decayendo su salud al grado que ahorita ya no come. Entonces, ¿cómo es bueno, algo tan visto como la cuestión de la violencia o lo que decía Sandra, la desinformación de una enfermedad, por ejemplo, cómo puede ir desencadenando una serie de situaciones familiares, sociales y mentales en la familia? Entonces, no es que haya un antecedente, sino que se desencadena y entonces pues ya ahí está el estigma, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más que desea hacer uso de la palabra? ¿No? Bueno, entonces continuamos con el artículo 2. Actualmente dispone lo siguiente. ¿Llegaron? Artículo 2. La atención de los trastornos mentales y el comportamiento comprende, fracción primera, la atención, evaluación, diagnóstico, tratamiento integral, habilitación y rehabilitación psicosocial de las personas con trastorno mental agudo y crónico. Como observamos en la propuesta de la iniciativa, se propone reformar lo que es toda la fracción primera para quedar redactado de la siguiente manera. Comprende, fracción primera, el diagnóstico a temprana edad, la atención, evaluación, tratamiento integral, habilitación y rehabilitación psicosocial de las personas con trastorno mental agudo y crónico. Por ahí incluyen básicamente ya lo que es el diagnóstico a temprana edad, que no está contemplado actualmente o en la vigente ley. Y además, obviamente que también, bueno, se menciona el tratamiento integral, eso ya está dispuesto, así como la habilitación y rehabilitación psicosocial de personas con trastorno mental agudo y crónico. Básicamente aquí lo novedoso es que se contemple lo que es un diagnóstico a temprana edad. Entonces, no sé qué les parezca. ¿Todo bien? Nada más como para clarificar. Cuando Sí. hablamos a temprana edad, ¿nos estamos refiriendo niños, niñas y adolescentes? ¿O a qué se refiere a temprana edad?
Sí, por lo que se refiere en la misma exposición de motivos, el espíritu o la pretensión planteada es precisamente a este Sí, ¿verdad? sector etario. Así es, niñas, niños y adolescentes. Muy bien. Pues sería gracias. bueno incluirlo, ¿no? Integrar ahí. Sí, sí, creo que a temprana edad, me parece como un poco ambivalente. ¿Ok? O ambiguo. Sí, Sí, o sea, es decir, definir bien que va dirigida esta política pública al grupo etario de la niñez. así es. ¿Ok? Bueno, eso es lo que corresponde al artículo 2. Por lo que respecta al artículo 6, que nos refiere sobre las personas con trastornos mentales y del comportamiento, gozarán de los siguientes derechos. Y aquí se enuncian de la fracción primera a la octava una propuesta integral de redacción que versa en los siguientes términos. Fracción primera, recibir una atención y tratamiento basados en fundamentos científicos actuales ajustados a principios éticos. Fracción segunda, recibir atención psicoeducativa que proporcione a familiares y pacientes información específica acerca de su enfermedad, promoviendo la autonomía, el empoderamiento y la reintegración social. Fracción tercera, ser tratado en un ambiente lo menos restrictivo posible de acuerdo a sus condiciones de salud. Fracción cuarta, acceder y continuar con el vínculo familiar y laboral. Fracción quinta, la divulgación completa de todos los riesgos documentados de cualquier fármaco propuesto o tratamiento. Sexto, el derecho a tener acceso a hospitales con instalaciones completamente equipadas y personal médico calificado para que puedan realizarse exámenes clínicos y físicos competentes. Fracción séptima, a que se les brinde terapia ocupacional con técnicas, métodos y actuaciones que, a través de actividades aplicadas con fines terapéuticos, favorezca una mayor independencia y reinserción posible de la persona en todos sus aspectos, laboral, mental, físico y social. Y la última fracción, el derecho a una educación, entrenamiento o adiestramiento para capacitarse mejor y contar con herramientas que impulsen su desenvolvimiento económico para cuando se ha dado de alta de los centros de atención. Actualmente, el artículo 6 también versa sobre recibir una atención médica, psiquiátrica, psicológica y terapéutica. Además menciona la inclusión social, obtener asistencia social pública o privada, el recibir un trato digno y respetuoso, además de contar con un expediente clínico, a la confidencialidad y a la privacidad, así como recibir información clara, oportuna y veraz, y a participar sobre las alternativas para su atención o tratamiento, así como recibir un tratamiento basado en un diagnóstico con un plan prescrito individualmente con seguimiento, historial clínico y a ser revisado periódicamente, a otorgar o no su consentimiento informado para los tratamientos, procedimientos, internamiento, contar con facilidades para obtener una segunda opinión, así como recibir atención médica en caso de alguna urgencia médica y o psicológica, a que la mediación sea prescrita o supervisada por personal médico, a inconformarse por la atención médico recibida, a no ser aislado, salvo en los casos que por su estado mental lo amerite y por indicación médica, y contar con la protección total por parte del Estado contra la explotación económica, sexual, así como el maltrato físico, psicológico y emocional, tratos crueles, inhumanos o denigrantes, violencia, maltrato o tortura por parte de particulares o instituciones públicas y privadas. Y actualmente se refiere que a sus familiares se les proporciona un trato digno, alimentos y cuidados necesarios para su rehabilitación. Como viene la propuesta redactada del artículo 6, propone una reforma integral por lo que refiere a las fracciones. En la iniciativa se contemplan únicamente 8 fracciones. Vale la pena comentar que actualmente están dispuestas o que se contemplan 17 fracciones, por lo cual aquí queda la duda de que se están restringiendo alguno de los derechos, bueno, no alguno, varios derechos con la presente propuesta. Es una consideración técnica que únicamente me permito hacer notar, obviamente con el afán de
poder ampliar esta visión creo yo que se están restringiendo, o se están dejando fuera algunos que valdría la pena conservar, ya que por técnica legislativa, al momento de que se están mencionando únicamente estas fracciones, se entiende que las demás quedan derogadas. Entonces, queda atenta a sus comentarios. La verdad es que les ofrezco una disculpa, sinceramente creo que fue mi error, no me di cuenta de que ahí falta de la 9 a la 17, que por técnica legislativa debimos de haberlo puesto. Estoy checando en mi documento que tengo el original, a ver si fui yo o a lo mejor en el momento, pero no se pretende ni es intención del diputado derogar las demás fracciones y ni mucho menos suprimir algún derecho. Las que falten, yo creo que nada más sería cuestión de reformar o integrar la propuesta en dado caso que los diputados de la comisión así lo decidan y obviamente conservar las demás. Una disculpa. Gracias. ¿Alguien más que desea hacer uso de la palabra? Entonces, aquí la propuesta de esta mesa sería revisar cada una de las fracciones para no excluir las que todavía se encuentran vigentes al momento de que se haga algún proyecto de dictamen y que obviamente se conserve el espíritu del diputado iniciador y revisar lo que actualmente está vigente para que siga estando vigente y no reducir la gama de los derechos que vienen ahí descritos en el artículo 6. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, adelante. Yo quiero proponer hacer llegar por parte de nosotros, la Mesa de Políticas Públicas de Rodmenas, un instrumento que nosotras elaboramos la cartilla de derechos humanos para las personas con trastornos mentales. Y en esta cartilla hicimos un ejercicio muy interesante en el cual tomamos la norma en lo completo, revisamos derecho por derecho, hicimos una priorización, hicimos una serie de trabajo ahí. Y me gustaría también que les hiciésemos llegar ese instrumento en nosotras más con fines divulgativos y educativos. De hecho, es una propuesta que les hemos hecho a algunas dependencias en lo particular y demás, de una propuesta de institucionalización, ¿verdad? Porque me parece que el documento quedó bien. Hacérselos llegar también como, pues también como elemento, ¿verdad? Para si probablemente habrá algún derecho en el que se omitió, no se consideró, etcétera, hacerles llegar. Sí, por favor, con todo gusto. Claro que sí. Si gustan de una vez, proporciono el correo electrónico, que igual el contacto que tenemos con el enlace de Rodmenas, la señora Silvia Aguirre, la maestra. Sin embargo, sí, si gustan por ahí, hago llegar el correo electrónico y con todo gusto recibimos la propuesta a fin de enriquecer la iniciativa que se está analizando. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, si les parece, estaríamos analizando ya lo que es el artículo 8º y el 10º y estaríamos dando por terminada la sesión de la presente mesa en virtud del horario. El artículo 8º que dispone lo siguiente: el internamiento será por el plazo consensado por el equipo tratante del servicio de salud mental y una vez alcanzada la estabilidad psíquica o conductual que le permita poder ser, y aquí estamos viendo en negritas la propuesta de reforma, egresada la persona usuaria por indicación médica para poder dar seguimiento de forma ambulatoria. Tanto la evolución del paciente como cada una de las intervenciones del equipo interdisciplinario deberán registrarse a diario en el expediente clínico como lo marca la norma, la 004. Entonces aquí estamos viendo como propuesta adicionar la palabra egresada la persona usuaria. No sé qué les parezca, si tengan algún comentario al respecto. Sí. Muy bien. Entonces, el artículo 10.
Aquí ya estamos, vale la pena mencionar que estamos dentro del capítulo 4, el internamiento de la Ley de Salud Mental del Estado de Chihuahua. Artículo 10. El ingreso en forma involuntaria se presenta en el caso de usuarios con trastornos mentales severos que requieran atención urgente o representen un peligro grave o inmediato para sí mismas o para las demás. Requiere la indicación, aquí vemos en negritas la propuesta de reforma, del personal médico psiquiatra y la solicitud de alguna persona integrante de la familia que sea responsable, tutor o tutriz o representante legal, ambas por escrito. En caso de extrema urgencia, una persona usuaria puede ingresar por indicación escrita de la médico a cargo del servicio de administración de la unidad hospitalaria. En cuanto las condiciones de la persona usuaria lo permitan, deberán ser informadas de su situación de internamiento involuntario para que en su caso su condición cambie a la de ingreso voluntario. Aquí estamos observando la propuesta de adición a fin de que se disponga que también el personal médico psiquiatra o la solicitud de alguna de las personas integrante de la familia que sea responsable, y lo amplió un poquito también a lo que es la figura del tutor o tutriz. No sé, ¿algún comentario o observación respecto a la propuesta? Aquí realmente lo que se está eliminando es, en la ley actual habla de que requiere la indicación del personal médico psiquiatra y la solicitud de algún miembro de la familia que sea responsable, un familiar responsable. Ahí como que lo repite, ¿verdad? Entonces, tutor o tutriz o representante legal, yo creo que es nomás una cuestión ahí de técnica, de redacción, ¿verdad? Así es. Pero sí está totalmente de acuerdo. Muy bien. ¿Alguien más que desea hacer uso de la palabra? Entonces, si les parece, dejaríamos hasta aquí los trabajos de esta mesa técnica y estaríamos en posibilidad de continuar el próximo lunes a las 13 horas en esta misma sala y ya les estaré enviando el link correspondiente. Y como siempre, agradecerles mucho su participación y las aportaciones son de suma importancia porque, como comentaba previamente, esto va a permitir hacer el estudio integral que se les estará dando cuenta a quienes integran la Comisión de Salud a fin de que se lleven a cabo los dictámenes correspondientes en la materia. Entonces, siendo las 14:28 del día en que se actúa, se da por terminada la mesa técnica y muchísimas gracias a todos y a todas ustedes.